Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando estaba leyendo esta porción del versículo 3, empieza diciendo, ¿cómo empieza diciendo? ¿Qué le dice Dios al profeta Elías? Apártate de aquí. Esa frase me hizo pensar mucho. Apártate de aquí. ¿Por qué Dios le dice al profeta Elías: apártate de aquí? El lugar donde se encuentra el profeta Elías no es el indicado ahora. Existen riesgos. El lugar no es seguro para Elías, ya que la vida del profeta corre peligro. La situación en ese lugar no es la mejor. Y no es la mejor porque rechazan a Dios y rechazan a su profeta Elías. El lugar se ha convertido en un lugar de conflictos, en un lugar de problemas. Diría que se ha convertido en un lugar de amenazas, de odio y de violencia. He aprendido lo siguiente en esta historia: donde Dios es desestimado y deshonrado, donde Dios es desprestigiado, donde Dios no es considerado, donde Dios o a Él no se le toma en cuenta, téngalo por seguro que aquel lugar es un lugar lleno de problemas, lleno de pleitos, lleno de insultos, de odios, de amenazas. No es un lugar de paz, sino es un lugar de conflictos y problemas. Cualquier lugar que sea, donde Dios no se le toma en cuenta, donde a Dios no se le toma en cuenta y donde Él es deshonrado, ese lugar siempre será un lugar de conflictos. No es un lugar de paz. Israel está pasando un tiempo de crisis, de descontento, de desconciertos. Dios no está con su pueblo ahora. Ellos y sus autoridades han rechazado a Dios, y el Señor dispuso cuidar y proteger a su profeta y lo lleva a otros sitios. Pero después de algún tiempo, dice la Biblia, cuando el rey Acab se encuentra de nuevo con el profeta Elías, el rey Acab le dice lo siguiente. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. En el versículo 17, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, observe lo que dice el pasaje bíblico. Dice el texto: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿qué le dijo el rey Acab al profeta Elías? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Fíjese lo que le está diciendo el rey Acab al profeta Elías. Recuerden que ya hace muchos años atrás, el profeta Elías había anunciado de parte de Dios que no iba a haber lluvia. Y el pueblo de Israel era un pueblo generalmente agrícola. Ellos vivían del campo. Si no hay cultivo, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay alimento. Y si no hay alimentos, definitivamente habrá hambre. El pueblo está pasando una situación de crisis económica. Y no solamente económica, también una crisis moral y espiritual. Por lo tanto, Israel
y sus ciudadanos viven consternados, viven preocupados, viven turbados. Y entonces el rey Acab, debido a la situación en la que se encontraba Israel, cuando se encuentra con el profeta Elías, le responsabiliza a Elías de la situación en la que se encuentra Israel. Por eso le dice, versículo 17, volvemos a leer, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, el rey Acab le está diciendo al profeta Elías, Elías, tú eres el responsable de la situación en la que está atravesando Israel. Israel está pasando momentos de crisis. Todos están desconcertados con la situación económica en la que vive el país. Hay hambre en Israel. Todos se pelean. Hay conflictos. Sin embargo, en el versículo 18, Elías le da las razones del por qué la nación de Israel está en una situación caótica. Vea conmigo el versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué cosa? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La crisis, el descontento, el fastidio, el malestar y la aflicción en la que se encontraba Israel era el resultado de haber dejado a Dios y de haber dejado sus mandamientos. Elías le dice, tú y la casa de tu padre dejaron a Dios y sus mandamientos, y a más de esto, decidieron seguir a los Baales. Estas son las razones del por qué la nación se encuentra en un mal estado. Volvemos a leer el versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y le dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjese lo que le dice el profeta Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Habría que saber por un momento cómo fue la casa del padre del rey Acab. Fíjese cómo fue la casa del padre del rey Acab. En 1 Reyes, capítulo 16, versículos 25 y 26. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Versículo 28. Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. En el versículo 25 y 26 se nos da a conocer cómo vivió la casa de Omri, que fue el padre del rey Acab. Y recuerde que lo que le dijo Elías acá, le dijo, tú y la casa de tu padre. Ahora ya sabemos a través de la Biblia cómo vivió la casa del padre del rey Acab, que era Omri, ¿sí? Y ahora veamos cómo fue la casa del rey Acab. Versículo 29 del mismo capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Habrá alguna diferencia entre la casa de Omri, que fue la casa del padre del rey Acab, con la casa del rey Acab? ¿Hay alguna diferencia? No, es la misma. Los mismos pecados que cometió Omri, lo cometió su propio hijo Acab. ¡Qué triste! ¡Qué triste ver que un hijo viva la misma vida que su propio padre! Su padre viviendo en los pecados de la vida y el hijo también copiando ese mismo modelo de vida. ¡Qué pena! La pregunta es, ¿habrán hijos que están copiando el mismo modelo de vida de sus padres? Sí. Hay muchos hijos que han deshonrado a Dios tan igual que sus propios padres deshonraron a Dios. Acab, al empezar su reinado, debió inmediatamente cortar con los pecados en los que participó su padre Omri. Pero Acab también hizo lo que su padre hizo. Dejó a Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, dice la Biblia. Y es por eso que hay muchas personas de la propia familia dicen, ¿hasta cuándo vas a cambiar? Sigues haciendo lo mismo que tu padre. He escuchado esto tantas veces. Hijos necios, tan iguales como sus padres necios. Y Elías le dijo al rey Acab, tú y la casa de tu padre, no solo en la casa de Omri, que fue padre de Acab, sino también en la casa del rey Acab, deshonraron a Dios, despreciaron su palabra y vivieron al modelo del mundo pagano de entonces. Por lo tanto, al ver la casa de Omri y al ver la casa del rey Acab, porque el rey Acab se casó con una mujer incrédula, inconversa, una mujer que se llamaba Jezabel, una mujer que dice la Biblia que era idólatra, una mujer que dice la Biblia que era hechicera, era una bruja. La casa del rey Acab es una casa que deshonraron a Dios, una casa que dejaron los mandamientos del Señor. Y entonces viene mi pregunta: ¿cómo cree que vivía Acab, él y su mujer Jezabel y sus hijos en su casa, si Dios ha sido despreciado en ese lugar, en esa casa? Vuelvo a preguntar, ¿cómo cree que vivía el rey Acab, él y su mujer Jezabel y sus hijos en su casa, si Dios ha sido despreciado, si Dios ha sido desprestigiado, si Dios no ha sido tomado en cuenta, si han pisoteado su palabra? Pregunto, en esa casa del rey Acab, ¿cómo cree que vivía esa familia? ¿Se imagina cómo estarían viviendo? Mire lo que dice la Biblia en Job, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer juntos. A ver, lea conmigo. Dice, él es sabio de corazón. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ninguno. Nadie. Es difícil entender cómo, por qué alguien se endurecería contra Dios. ¿Qué motivo nos ha dado Dios para resistirnos a Él?
¿Habrá habido algún motivo en el cual Dios nos ha mostrado por el cual nosotros deberíamos rechazarle a Él? Ninguno. Dios nunca nos ha dado razones para que nosotros podamos endurecer nuestro corazón delante de Él. Es triste cómo la gente se endurece contra Dios cada vez más. Cuando la maldad crece cada vez más, debería sensibilizarse el corazón y venir a Dios. Pero es todo lo contrario. Cuando la maldad crece cada vez más y más y más, y el pecado se hace más fuerte en los corazones de tantas personas, es tan triste ver que la gente se endurece todos los días contra Dios. Y sin darte cuenta, tú como cristiano probablemente también te estás endureciendo contra Dios. ¿Qué es endurecerse? Simplemente es resistirse. El endurecimiento es insensibilidad, es indiferencia contra Dios y su palabra. Es estar en un culto, en un servicio de la iglesia en que Dios está obrando y no sentir nada. ¡Qué pena! Saber que Dios tiene que enseñarnos su palabra y lo estamos escuchando. Y Dios está dándonos un mensaje contra nuestros propios pecados y no sentir nada. Insensibilidad a la palabra de Dios, indiferencia a oírle a Él. Es resistir los intentos de Dios de acercarnos a Él. Ese es un endurecimiento. Es resistir, vuelvo a decir, los intentos de Dios de acercarnos a Él. Y cuando pienso en esta verdad, digo, Dios mío, ¿cuántas veces el Señor ha intentado de una u otra manera para acercarnos hacia Él y sin embargo seguimos endurecidos el corazón? Y muchas veces Dios tiene que provocar situaciones o circunstancias adversas en nuestra vida para que nosotros despertemos de nuestro letargo espiritual y nosotros en arrepentimiento volvamos a Dios. Pero no ocurre eso. No ocurre. ¿Cuántas veces Dios intenta amorosamente atraernos hacia su presencia y ni siquiera amorosamente aceptamos recibirlo? ¿Qué estás pensando que suceda para que puedas reaccionar y venir ante Dios? ¿Qué estás esperando? He escuchado a tanta gente recién buscar a Dios y clamar a Dios cuando están en la postrimería de sus últimos días. Creen que el mundo es mejor que Dios. Las vanidades no sirven para nada cuando estás cerca de la muerte. No sirve para nada. ¿Y cuántos intentos tendrá que hacer Dios para que amorosamente tenga que despertar tu interés hacia Él? Y creo que todos los días Dios muestra tantos intentos para acercarnos a Él. Pregunto, ¿no te basta despertar y ver un nuevo día para que te acerques a Dios? ¿No te basta ver a tu familia, a tus hijos correr y reír y estar en buena salud para que te acerques a Dios? Pero ni aún así nos acercamos a ese Dios divino. Tan duro se ha puesto en nuestros corazones. Ten cuidado, cristiano y cristiana. Pretender sorprender a Dios y creyendo que solamente de una u otra manera tratas de acercarte a Dios, pero así a la fuerza, sin tener pasión ni amor por el Señor. Y piensas que porque ya estás en un culto y otros cultos no, pero vuelves a un culto, piensas que eso ya es suficiente para decir que no se ha endurecido tu corazón. Se ha endurecido tu corazón. Dios siempre
moverá circunstancias para que nosotros seamos promovidos a acercarnos a Él, para que nuestro corazón se sensibilice. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Faraón se endureció y no le fue bien. Jonás se endureció y no le fue bien. Esaú se endureció y no le fue bien. Israel se endureció y no le fue bien. Herodes se endureció y no le fue bien. Acab se endureció contra Dios y no le fue bien. A él ni a su casa. Recuerde, a él ni a su casa. El profeta Elías le dijo al rey Acab: tú y la casa de tu padre turbaron a Israel. Y cuando pienso en la casa de Acab, ¿cree usted que Jezabel, su mujer, le trataba bien? Fíjese, bien le dijo el profeta Elías al rey Acab: tú y la casa de tu padre, en otras palabras, tu casa turbó a Israel. Y si habla de su casa, del rey Acab, está hablando de toda su familia. ¿Y cree usted que Jezabel, su mujer, le trataba bien? Saber que ellos habían deshonrado a Dios y habían quebrantado sus mandamientos y se volvieron idólatras. ¿Cómo habrá sido la relación entre esta familia si Dios ha sido desprestigiado en su propia casa? Y yo creo que Jezabel nunca le trató bien a su esposo Acab. Cuando el rey Acab llegó a su casa luego de ser rechazado su oferta de comprar la viña de Nabot, su mujer Jezabel le dijo, ¿sabe lo que le dijo? Veamos Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 7. A ver. Juntos conmigo, dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 7. Ahora, fíjense en la historia, vamos a observarlo bien. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Qué nos está diciendo el versículo 1? ¿Quién tenía una viña junto al palacio de Acab? ¿Quién tenía una viña junto al palacio del rey Acab? ¿Quién tenía una viña? Nabot. Versículo 2. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿qué le dijo? ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Note el versículo 7. Luego que el rey Acab vino decepcionado, triste, porque Nabot rechazó su oferta, vino a su casa. ¿Y cómo llegó el rey Acab? Triste, ¿no? Decaído. Y se acuesta a su cama. Y viene su mujer Jezabel. Y al ver la condición en la que se encontraba Acab, le dice: ¿y qué te pasó a ti?
y le da la razón, le explica lo que sucedió con Nabot en cuanto a su viña. Y la mujer, ¿cómo crees que le ha respondido? Fíjese el versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Ustedes creen que la mujer Jezabel, siendo de un carácter temperamental fuerte, le haya dicho: ay, Acab, pobrecito Acab, ¿no? ¿Le habrá dicho así? No. Esta mujer le ha dicho con palabras violentas: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Qué te pasa? Y cuando pienso en esto, me voy a imaginar el momento, cómo le diría Jezabel a su esposo Acab. Me voy a imaginar el momento. Seguramente le dijo así: mira, Acab, me tienes harta, eres torpe, siempre metiéndome en líos, en problemas, ni aún nuestros hijos te respetan, eres un inútil. Mira, no seas ignorante, no seas cobarde, te voy a resolver tu problema, te voy a dar la viña de Nabot. Acab, un hombre sin personalidad definida, más que seguro que también estaría harto, cansado, fastidiado del carácter dominante, prepotente y agresivo de su mujer. La casa de Acab es una casa turbada, perturbada de conflictos, de riñas y problemas, porque esa casa deshonraron a Dios y dejaron sus mandamientos. Le pregunto: ¿cómo está su casa? ¿Cómo se encuentra su casa? La suya. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuántos miembros de su casa se han endurecido sus corazones? ¿Cuántos miembros de su casa, los que integran su casa, están deshonrando a Dios ahora mismo? ¿Cuántos miembros de su casa ahora mismo han desprestigiado la palabra de Dios y están viviendo su vida placentera y pecaminosa? ¿Cuántos de su casa están sin Dios ahora mismo, endurecidos sus corazones? ¿Cómo estará esa casa ahora? ¿Cómo estará? ¿Cómo se encontrará? ¿Cuántos de sus integrantes están sin Dios ahora? 1, 2, 3. ¿Será su esposo? ¿Será su esposa? ¿Serán sus hijos? ¿Y cuántos de ellos? ¿Cuántos de sus hijos están quebrantando los mandamientos de Dios? ¿Cuántos de ellos? Bien, ahora obsérvenlos. Ahora obsérvenlos. Detenidamente obsérvenlos. ¿Cómo viven sus días? Siempre molestos, irritados, malhumorados, siempre reclamando uno u otra cosa. Creen sentirse bien cuando están fuera de casa, pero no es cierto. He escuchado decir a tantos que integran la casa en un hogar donde es pisoteado la palabra de Dios y donde hay conflictos y problemas porque han deshonrado a Dios. Creen que estar lejos de su casa es mejor que estando dentro. Es mentira. No es verdad. No es verdad. Ni dentro ni fuera de casa realmente se sentirá bien, porque la Biblia dice, Proverbios 13, 21, ¿qué dice? Observe conmigo. Proverbios capítulo 13, versículo 21. ¿Qué dice el texto? El mal perseguirá ¿a quién? El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El mal perseguirá a los pecadores. Así que cualquier integrante de aquella casa que está deshonrando y pisoteando el nombre del Señor y pisoteando su palabra y deleitándose en los placeres y vanidades de este mundo, no se podrá engañar. Tiene problemas en casa.
no están bien con los demás de su casa. Y aun cuando salgan afuera en el mundo tampoco se sentirán bien. Porque dice el Señor, el mal perseguirá a los pecadores. Así estés fuera, el mal te perseguirá, te va a perseguir el mal. No es la solución entonces que estés deshonrando a Dios y creyendo que la vida puede ser mejor sin Él. Te engañas. Y dice la Biblia, Salmos 73, 27. Lea conmigo, ¿qué dice? Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Quiero que observe detenidamente este versículo. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti, los que se alejan de ti. ¿Entiende eso? Los que se alejan de ti. Eso quiere decir que antes estuvieron con el Señor, estuvieron cerca de Él, y ahora están lejos de Él. El antes y el después. El antes es que estuvieron tan cerca de Dios, amándolo, sirviéndolo, y el después se han alejado ahora del Señor. No sé qué motivos tuvieron para alejarse del Señor, pero tuvieron motivos equivocados, motivos errados. Alejarse de Dios después, cuando antes estuvieron sirviéndole fielmente. Y después de alejarse de Él es una decisión incorrecta y equivocada. Y dice el Señor, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Vas a perecer en el camino, te vas a cansar aún de las cosas malas que estás haciendo en la vida. Y perecerán, también puedo entender que algún día te vas a encontrar con el desánimo, algún día te vas a encontrar con el desaliento, algún día te vas a encontrar con problemas mayores de las que antes tuviste. Puedes perecer en el camino. Y dice el Señor, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Le dijo el profeta Elías al rey Acab, tú y la casa de tu padre turbaron a Israel, dejando a Dios y dejando sus mandamientos. La casa de Acab nunca fue una casa de modelo para otros, fue una casa peor que la demás. Y entonces surge otra pregunta: ¿quieres ver tu casa rendida a Cristo? ¿Cuánto oras por esto? ¿Cuánto oras por esto? ¿Cuánto oras por aquellos que integran tu casa y sabes que están desprestigiando los mandamientos del Señor y han deshonrado a Dios en su vida? ¿Cuánto oras por ellos? ¿O no oras por ellos? ¿O dejas que vivan la vida a su manera? ¿O te cansaste de orar por ellos? O tal vez habrás pensado que ya no sería necesario orar porque al fin y al cabo haz tu vida lo que quieras. ¿Has pensado en esto? ¿Así? Sería un pensamiento equivocado. Bien dijo el apóstol Pablo a aquel hombre que era carcelero, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú quieres que tu casa sea una casa donde todos los demás empiecen a buscar a Dios en sus vidas y a rendirse a Dios, te recomiendo 3 cosas. Número 1, sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. Pregunto si eres fiel al Señor. ¿Esperas que los demás se conviertan al Señor, que acepten a Cristo como Señor y Salvador? Pregunto,
¿Cuál es tu fidelidad a Dios entonces? ¿Cómo muestras tu fidelidad al Señor? ¿Cómo le muestras? ¿Acaso no dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Y número 2, da testimonio. Da testimonio en tu casa. Los demás tal vez no comprenden tu fe, no comprenden tu relación con Dios. Los demás no comprenden tu amor por el Señor. Y seguramente muchas veces te han criticado por esto. Pero da testimonio. Y el testimonio se muestra con la vida misma, con tu conducta, con tu comportamiento. Si tú respondes los mismos insultos de los que no temen a Dios y están integrando tu casa, pues ellos no van a ver una diferencia de tu cristianismo. Si tú les insultas, si tú les agredes verbalmente, si tú le hablas lisuras, porque probablemente por tu ira puedes hablarle lisuras a los que integran tu casa. Y pregunto si los que no conocen a Dios estando en tu casa, al ver tu mal testimonio, ¿creen que ellos se acercarán a Dios algún día? No lo van a hacer. Porque por tu falta de buen testimonio puedes decepcionar a otros a seguir a Cristo. Si quieres ver tu casa rendida a Cristo, sé fiel. Y número 2, da testimonio. Y número 3, solamente espera. Espera. Dios hará lo demás. ¿Y sabe por qué tienes que esperar? Porque Dios puede doblegar cualquier voluntad humana. Quiero que vea conmigo una vez más Job capítulo 9, versículo 4. Job capítulo 9, versículo 4. Observe conmigo una vez más, pero voy a tocar la primera parte de este versículo. Dice el versículo 4, la primera parte, Él es sabio de corazón. ¿Y qué más dice? Y poderoso en fuerzas. Ahí nomás. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Recuerda que una de tus grandes esperanzas y deseos es ver tu casa rendida a Cristo. Recuerda que no todos tus integrantes seguramente están con Cristo. Sin embargo, la recomendación bíblica es que seas fiel al Señor. Número 2, da testimonio que realmente te has entregado a Jesús. Y número 3, espera. Espera. ¿Por qué tienes que esperar? Porque dice aquí el Job capítulo 9, versículo 4, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es sabio de corazón. A Él no se le escapa nada. Él conoce perfectamente a todas las personas en el mundo y Él sabe cómo hacer para que la persona llegue rendida a Él. Él tiene sus formas y sus maneras. Sigue orando simplemente. Sigue clamando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa o por algún ser querido a quien amas y estimas en la vida. Sigue orando por él o por ella. Dios es tan sabio que Él sabe cómo atraer a una persona hacia Él. Pero también dice, y es poderoso en fuerzas. Job dice que Dios es poderoso en fuerza. Esto significa que Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que Él quiera. No existen límites para su poder y su fuerza. Dios puede hacer más de lo que podemos imaginar.
y puede cambiar cualquier situación a su voluntad. Él puede cambiar el corazón de aquel a quien tú tanto estás orando para que vengan a los pies de Jesús. Él puede cambiar su voluntad, esa persona la puede doblegar a favor de Él. Lo puede hacer el Señor. Por eso es que tienes que esperar y confiar en Él, absolutamente en Él. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 14, versículo 11. Proverbios capítulo 14, versículo 11. Lea conmigo. ¿Qué dice? La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Amén. La casa de los impíos será asolada. La casa del rey Acab fue una casa de impíos, porque todos rechazaron a Dios y menospreciaron sus mandamientos. Y Dios dijo que la casa de los impíos será asolada. Asolada quiere decir será destruida. Esa casa algún día acabarán sus días mal. Si todos los miembros de una casa no glorifican a Dios, no exaltan a Dios, ni honran a Dios, Dios los considera, Dios lo toma como la casa de los impíos. Pero no quiero quedarme con la primera parte del versículo. Quiero que terminemos con la segunda parte. ¿Y qué dice la segunda parte? La segunda parte dice: pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Quieres que tu casa florezca? De la armonía y de la paz y del amor de Dios. De seguro que sí. Esa es la casa que deseas y sueñas con todos los integrantes de tu familia. Y tal vez ahora sufres porque no todos en tu casa están en los caminos del Señor. Y estás orando seguramente por ellos. Pero recuerda, si perseveras, siéndole fiel a Dios, honrándole a Él, honrando su palabra, en algún momento Dios hará que florezca tu casa y verás a los tuyos rendirse a Cristo. Solo sé fiel al Señor y vuelvo a decirte, verás a los tuyos venir a Cristo. Si te has distanciado, tu casa no florecerá. Lo más seguro que también tienes o tendrás la misma conducta, el mismo comportamiento que los que no honran a Dios. Y lo que yo te puedo aconsejar ahora es que si te das cuenta que te estás alejando del Señor, si te estás distanciando del Señor, si no estás honrando a Dios en tu casa y estás pisoteando la palabra de Dios dentro de tu casa, te aconsejo que vengas a Cristo. Vuelve a Cristo. ¿Acaso no te acuerdas de lo que nos dijo el Señor Jesús? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie, por favor.